¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de Opinión Ciudadana desde la clandestinidad. Ya en la temporada 3, episodio 24, nos faltan 100,000. Recordarán que Desde la Clandestinidad es un canal de periodismo ciudadano dedicado al análisis del contexto político, social, seguridad nacional, salud, economía que ocurre en nuestro país. Y bueno, este análisis está como siempre orientado a entender lo que ocurre, a entender sus causas, orígenes, así como las consecuencias y cómo nos impacta todo este acontecer para bien o para mal como sociedad, y a partir de ello poder debatir y cuestionar a nuestras autoridades para obtener siempre mejores resultados, pero a partir del análisis y no de la ignorancia. Pues bueno, últimamente como nación hemos sido muy dados, pero muy dados al fatalismo y subirnos a este tren del mame con temas como los 43 de Ayotzinapa. Colectivos por todos lados en su momento con mantas de nos faltan 43, pues a decir verdad, me parece teatro nada más. Teatro sobre el tema de moda con tal de joder al que está en turno, pero siempre a partir de la ignorancia, a partir nada más de hacer ruido. Porque entonces no me explico cómo nos flagelamos por la fatídica, cierto es, desaparición de 43 estudiantes normalistas, pero en la actualidad no veo a nadie, de verdad, a nadie pidiéndole al imbécil Andrés Manuel López Obrador y a su esbirro López Gatell una explicación coherente sobre la fallida estrategia para contener el COVID. En cualquier país medianamente decente, este tipejo López Gatell estaría por lo menos destituido, posiblemente enfrentando cargos ante tan inminente fracaso que ha costado ya la vida de más de 100,000 mexicanos. Nos faltan 100,000, carajo. Y en serio, no hay nadie, ni siquiera cuestionando esta situación. No hay un solo contrapeso político, no hay un partido, un personaje, una ONG, un colectivo, una institución, no hay nadie que levante la voz por estos 100,000 como lo hubo por 43. Es verdaderamente aterrador que no exista en México una figura, una institución que cuestione o represente un contrapeso contra esta bola de imbéciles que están en el poder actualmente. No quiero con esto minimizar lo que le pasó a los estudiantes de Ayotzinapa, sin duda una tragedia del contexto nacional, pero hicimos demasiado ruido porque nos recuperaran a esos 43 estudiantes. En serio, no veo a nadie en la actualidad haciendo ruido porque nos expliquen cómo es posible que el gobierno no ha controlado esta pandemia ni remotamente, y en la actualidad ayer alcanzamos ya los 100,000 decesos. Es de verdad lamentable. ¿Qué nos está pasando? Definitivamente les comparto, más allá de mi opinión, los datos reales de esta tragedia. México es ya el cuarto país en el mundo con más defunciones por COVID. Son 104,104 al día de ayer defunciones, solo por debajo de Estados Unidos, India y Brasil. Tenemos más fallecidos que Italia, Francia, España, Indonesia, Argentina, y que la misma China, de donde se originó esta pandemia. De verdad es lamentable lo que está pasando. Si tenemos en cuenta que es obvio que el gobierno ha maquillado las cifras, pues entonces estaríamos contemplando un escenario real de prácticamente lo doble, más de 203,000 muertes, perdón. El idiota de López Gatell calculó 6,000 muertos por coronavirus al inicio, cuando se veía ya venir esta pandemia en México, al menos para este año. 6,000 es lo que dijeron, fueron sus cálculos, sus estimaciones, imagínense nada más. La tasa de letalidad promedio para el mundo es del 2,4, pero en México estamos en 9,8, verdaderamente grave. Ahora bien, la información oficial también muestra una marcada diferencia en las defunciones que ocurren en hospitales públicos en comparación, por ejemplo, con hospitales privados. Esto es, en el IMSS la tasa de letalidad es de 45%, a su vez en el ISSSTE es del 30%, y en los hospitales de la Secretaría de Salud es del 25%. Cabe mencionar que en los hospitales privados es tan solo del 10%. Esto habla de muchos temas que habría que analizar, seguramente para otra opinión, pero de verdad,
muy preocupante lo que sucede porque, en otras palabras, habría que decir que no hay nada peor que enfrentar al coronavirus en manos del gobierno, por ejemplo, en un hospital que dependa del gobierno. En el IMSS, como ya lo había dicho yo en otra opinión, la vida se gana o se pierde en un volado, y ese margen tan amplio entre los pobres y los que tienen acceso a un hospital privado, pues imagínate si en un hospital privado es del 10% y en los otros de hasta un 45%, caray, es ahí donde se tendrían que poner a trabajar el gobierno, las instancias en materia de salud, para balancear este tema y que no sea tan pronunciado, porque en otras palabras, el pobre se muere más fácil que el rico, caray. No olvidemos que México también es el país con más muertos en el sector salud, esto es, aquellas personas que están enfrentando la pandemia en el primer frente, doctores, enfermeras, paramédicos y todo el staff que conlleva a la operación de hospitales, desde personal de seguridad, de limpieza, camilleros, todo. Bueno, pues México es el país con más muertos en este sector. Pero bueno, sin embargo, el 2 de marzo, López-Gatell decía que los cubrebocas no servían de nada. El 27 de abril decía que eran de nula utilidad. El 29 de abril decía que su uso pues realmente no garantizaba que no nos fuéramos a contagiar. Así las cosas, y es inaceptable que este imbécil siga engañando y trabajando, y está apareciendo todos los días en cadena nacional, en espacio, le sigan dando espacios, causando muertes de ahora cientos de miles de personas. Yo me pregunto, ¿cómo duermes por las noches, López-Gatell? ¿Y qué decir de su jefe, Andrés Manuel López Obrador? Caray, mientras el país es un caos, él recibe en Palacio Nacional a Julito Urias, flamante pitcher campeón con los Dodgers, y bueno, nada contra Julito, sin duda un ejemplo a seguir para la juventud, pero señor López Obrador, el horno no está para bollos. El presidente de la nación debería estar en la primera línea de batalla atendiendo el tema de la pandemia, carajo. Temas de seguridad nacional, salud, economía. Debería estar atendiendo a sus paisanos en Tabasco, en el sur, afectados por estos fenómenos naturales. Caray, esta pandemia, señor, tiene connotaciones y nos afecta en muchísimos temas, como lo decía, pues nos afecta en temas de seguridad nacional, salud, economía, por mencionar algunos, pero eso pues es imposible. Este tipito ni siquiera da el ejemplo usando cubrebocas. No cabe duda que tenemos a los gobernantes que merecemos. Y haciendo una vez más mención a esta propaganda que se tenía con los 43 de Ayotzinapa, entonces me despediría de esta ocasión, de esta opinión semanal, diciendo, nos faltan 100,000 vivos, los queremos. A quien corresponda por allá, nos faltan 100,000 que a partir de su ineptitud, ignorancia y de no saber cómo llevar esta pandemia, ¿cuántos más serán? Esto es solo el principio y de verdad no se le ve por dónde se pueda controlar esta pandemia, porque el gobierno no tiene ni pies ni cabeza. En fin, caray, no todo es malo. Antes de despedirme, mención honorífica a nuestro flamante canciller Marcelo Ebrard por la gestión exitosa en la liberación de mi general Salvador Cienfuegos Cepeda, que dije desde este canal en una opinión o dos anteriores, era una aprehensión fuera de lugar, fuera de contexto y fuera de validez jurídica e incluso moral. Hipócrita la DEA. Triste episodio sin duda, bilateral, episodio que lastima muchísimo, que no sirvió de nada, que generó más dudas que nada, pero bueno, eso es sin duda para otro análisis. Como dije, nos faltan 100,000 a quien corresponda ya. Los queremos de vuelta de alguna manera, o al menos evitar que sean otros 100,000. Compartan, dejen su puntito, déjenme su opinión, compartan esta opinión en sus redes sociales, coméntenla, la mejor opinión es la de ustedes, y esperando traer mejores noticias la próxima semana. Nos vemos, como siempre ya saben, desde la clandestinidad. Hasta pronto.